Dichoso el que se compadece de los pobres, Dios lo bendecirá. Salmo 41. Hoy 27 de septiembre celebramos a San Vicente de Paúl, fundador, año 1660. Vicente significa vencedor y victorioso. Nació en San Vicente, en el pueblecito de Pouilly, en Francia, en 1580. Su niñez la pasó en el campo ayudando a sus padres en el pastoreo de las ovejas. Desde muy pequeñín era sumamente generoso en ayudar a los pobres. Los papás lo enviaron a estudiar con los padres franciscanos y luego en la Universidad de Toulouse. Y a los 20 años, en 1600, fue ordenado sacerdote. 3 pruebas al cual más de difíciles. Dice el santo que al principio de su sacerdocio lo único que le interesaba era hacer una carrera brillante, pero Dios lo purificó con 3 sufrimientos muy fuertes. El primero, el cautiverio. Viajando por el mar cayó en manos de unos piratas turcos, los cuales lo llevaron como esclavo a Túnez, donde estuvo a los años 1605, 1606 y 1607. Y continuos sufrimientos. 2. La calumnia. Logró huir del cautiverio y llegar a Francia, y allí se hospedó en casa de un amigo, pero se le perdieron 400 monedas de plata y le echó la culpa a Vicente. Por más de meses estuvo acusándolo de ladrón ante todos los que encontraba. El santo se callaba y solamente respondía: Dios sabe que yo no fui el que robó ese dinero. A los 6 meses apareció el verdadero ladrón y se supo toda la verdad. San Vicente, al narrar más tarde este caso a sus discípulos, le decía: es muy provechoso tener paciencia y saber callar y dejar a Dios que tome nuestra defensa. Tercero, la tercera prueba fue una terrible tentación contra la fe, que aceptó para lograr que Dios librara de esa tentación a un amigo suyo. Esto lo hizo sufrir hasta lo indecible, y para su alma, la noche oscura. A los 30 años escribe a su madre contándole que, amargado por los desengaños humanos, piensa pasar el resto de su vida retirado en una humilde ermita. Cae a los pies de un crucifijo, consagra su vida totalmente a la caridad para con los necesitados, y es entonces cuando empieza su verdadera historia gloriosa. Un voto bien especial. Hace un voto o juramento para dedicar toda su vida a socorrer las necesidades y a los necesitados. Y en adelante ya no pensaría sino en los pobres. Se pone bajo la dirección espiritual del padre Berule, futuro cardenal, sabio y santo. Hace retiros espirituales por bastantes días y se lanza al apostolado que lo va a volver famoso. Su primer paso, dice el santo: me di cuenta que yo tenía un temperamento bilioso y amargo, y me convencí de que con un modo de ser áspero y duro se hace más mal que bien, y trabajo de las almas. Entonces me propuse pedir a Dios que me cambiara mi modo agrio y comportarme de un modo amable y bondadoso. Y me propuse trabajar día tras día por transformar mi carácter áspero en modo de ser agradable. Y en verdad que lo conseguí de tal manera que varios años después el gran orador Bossuet exclamara: oh Dios mío, si el padre Vicente de Paúl es tan amable, ¿cómo lo harás tú? ¿Cómo lo serás tú? Una experiencia amarga. San Vicente contaba a sus discípulos: 3 veces hablé cuando estaba de mal genio y con ira, y las 3 veces dije barbaridades. Por eso, cuando le ofendían, amanecía siempre callado y en silencio como Jesús en su santísima pasión. Remedio efectivo. Se propuso a leer los escritos amables de San Francisco de Sales, y estos le hicieron mucho bien y lo volvieron manso y humilde de corazón. Con este santo fueron muy buenos amigos. Un descubrimiento macabro. Vicente se hizo amigo del ministro de la Marina de Francia, y este lo nombra capellán de los marinos y de los prisioneros.
que trabajaban en el barco, y allí descubre algo que no había imaginado: la vida horrorosa de los galeotes. En ese tiempo, para los barcos lograban avanzar rápidamente, les colocaban en la parte baja a unos grandes remos, y allí, en los subterráneos de la embarcación, lo cual llamaba galería, estaban los pobres prisioneros obligados a mover aquellos pesados remos, en un ambiente sofocante en medio de la hediondez y con hambre y sed, azotados continuamente por los capataces para que no dejaran de remar. San Vicente, horrorizado al constatar aquella situación tan horripilante, y obtuvo del ministro señor Gondi que los galeotes fueran tratados con mayor bondad y con menos crueldad. Y hasta un día él mismo se puso a remar para reemplazar a un pobre prisionero que estaba rendido y de cansancio y de debilidad. Con sus muchos regalos y favores fue ganando la simpatía de aquellos pobres hombres. Otro descubrimiento todavía peor: el ministro Gondi nombró al padre Vicente como capellán de las grandes regiones que tenía sus haciendas, y allí nuestro santo vino a descubrir con horror que los campesinos ignoraban totalmente la religión, que las pocas confesiones que tenían hacia eran sacrilegas, por tanto callaban casi todo y no tenían quien les instruyera. Se consiguió un grupo de sacerdotes amigos y empezó a predicar misiones por esos pueblos y veredas, y el éxito fue clamoroso. Las gentes acudían por centenares y millares a escuchar los sermones y a confesarse, y enmendaban su vida. De ahí vino la idea de fundar su comunidad de padres vicentinos, y que se dedicaban a sufrir y ayudar a las gentes más necesitadas. Son ahora 4.300 en 546 casas. La más grande comunidad femenina. El santo fundaba una de todas las partes, donde llegaba unos grupos de caridad para ayudar e instituir a las gentes más pobres, pero se dio cuenta de que para dirigir estas obras necesitaba unas religiosas que le ayudaban. Y habiendo encontrado una mujer especialmente bien dotada de cualidades para estas obras de caridad, Santa Lucía de Marilac, con ella fundó las Hermanas Vicentinas, y son ahora la comunidad femenina en numerosas que existen en el mundo. Son ahora 33.000 en 3.300 casas, y se dedicaban por completo a socorrer e instituir las gentes más pobres y abandonadas según el espíritu de su fundador. El limosnero más pedigueño del país, San Vicente poseía una gran cualidad para lograr que la gente rica diera limosnas para los pobres. Ruina a las señoras y adineradas de París, y les hablaba con tanta convicción acerca de las necesidades de ayudar a quienes estaban en la miseria, y que ellas daban cuanto dinero encontraban en la mano. La reina, que se confesaba con él, le dijo un día: «No me queda más dinero para darle». Y el santo le respondió: «¿Y esas joyas que llevas en los dedos y en el cuello y en las orejas?». Y ella le regaló también sus joyas a los pobres. Parecía casi imposible, pero un solo hombre haya podido repartir tantas y tantas grandes limosnas en tantos sitios y tan diversas clases de gentes necesitadas como logró San Vicente de Paúl. Había hecho juramento de dedicar toda su vida a los más miserables, y lo fue cumpliendo día por día con generosidad heroica. Fundó varios hospitales y asilos para huérfanos. Recogía grandes cantidades de dinero y lo llevaba a los que habían quedado en la miseria a causa de la guerra. Formando sacerdotes, se dio cuenta de que la causa principal del decaimiento de la religión en Francia era los sacerdotes, no estaban bien formados. Él decía que el mayor regalo de Dios puede hacer a un pueblo y darle a un sacerdote santo. Por eso empezó a reunir a quienes se presentaban al sacerdocio para hacerles cursos especiales, y a los que eran sacerdotes los reunía cada martes para darles conferencias acerca de los deberes del sacerdocio. Luego, con los religiosos fundados por él, fue organizando seminarios para arreglar cuidadosamente a los seminaristas,
de la manera que llegaran a ser sacerdotes santos y fervorosos. Aún ahora los padres vicentinos se dedican en muchos países del mundo a preparar en los seminarios a los que se preparan para el sacerdocio. Su humildad profunda. San Vicente caminaba muy agachadito y un día por la calle no vio a un hombre que venía en dirección contraria y le dio un cabezazo. El otro le dio un terrible bofetón. El santo se arrodilló y le pidió perdón por aquella su falta involuntaria. El agresor averiguó quién era ese sacerdote y al día siguiente por la mañana estuvo en la capilla donde el santo celebraba misa y le pidió perdón llorando, y en adelante fue siempre su gran amigo. Se ganó esta amistad con su humildad y su paciencia. Siempre vestía muy pobremente, y cuando le querían tributar honores exclamaba: yo soy un pobre pastorcito de ovejas que dejé el campo para venirme a la ciudad, pero sigo siendo siempre un campesino simplón y ordinario. Atardecer y muerte. En sus últimos años de su salud estaba muy deteriorada, pero por eso no dejaba de inventar y dirigir nuevas y numerosas obras de caridad. Lo más que le conmovía era que la gente no amaba a Dios. Exclamaba: no es suficiente que yo ame a Dios, es necesario hacer que mis prójimos lo amen también. El 27 de septiembre de 1660 pasó a la eternidad a recibir el premio prometido por Dios a quienes se dedicaban a amar y hacer el bien a los demás. Tenía 80 años. El Santo Padre León XIII proclamó a este sencillo campesino como patrono de todas las asociaciones católicas de caridad. El Señor Dios, que es tan bueno, siga enviando al mundo muchos Vicentes como este para el bien de todos los necesitados.